Entonces, ya no sé si, bueno, si se reúne con nosotros otra vez la señora Caterina. Pero bueno, muchísimas gracias por su paciencia. Entonces, estábamos, sí, en el tema no perdimos el hilo. Ah, la, mm, Hablando de su actividad de la Analdex Suroccidente, ¿en qué están en ese momento? ¿Cuáles son sus prioridades frente a esa situación? Bueno, no, desde un principio, pues obviamente era un escenario desconocido para todos, para los empresarios, para nosotros como gremio, para las mismas autoridades. Entonces, nuestra principal función en ese momento fue ser facilitadores y poder comunicar, como ser el representante de los empresarios y mostrarle a las autoridades como todas las necesidades que tenían y cuál debería ser la orientación que desde los privados le veíamos a esa emergencia. Entonces, de allí tuvimos pues muchísimo trabajo en esa época de pandemia. Eh, pero ya, pues pasado eso, yo digo, ahorita nos toca seguir sin las 4 P's. Y no son las P's de mercadeo, sino dejemos atrás la pandemia, la pospandemia, el paro y otras P's que anda por ahí y toca seguir adelante. Entonces nosotros como gremio ya estamos pues mirando en temas normativos de cómo logramos la regularización y Mm, organización de las tarifas del transporte terrestre, del transporte marítimo. Estamos en función, como siempre lo hemos hecho, pero ahora más en temas de internacionalización, cómo ayudamos a las empresas a recuperar mercados, a buscar nuevos sí. clientes, a mirar aprovechamientos, que esto nos sirva como lección en temas de riesgo, no Mm, depender de un solo cliente, no depender de un solo país, mirar en temas logísticos cómo se puede diversificar el riesgo saliendo por el Pacífico y por el Caribe, que normalmente pues uno siempre hace como la más fácil, ¿cierto? Y la sigue haciendo mientras le funcione. Pero ahorita vemos que estas cosas pueden suceder. No estaba en el radar de nadie. Nosotros trabajamos mucho temas sí. de riesgos, en las matrices de riesgo, en los planes de contingencia y de continuidad de los empresarios no está una situación como esta, como la pandemia, y mucho menos que después de eso venir un paro que inmovilizara a las empresas 30 días. Eso no estaba. Ahorita estamos trabajando con las empresas en cómo desarrollamos esos planes de continuidad, cómo le pueden hacer frente a una situación como estas para que no se vean tan afectados. Y en su opinión, lo que sucedió este año y está sucediendo todavía cambió la forma de cómo conseguir mercados. Por ejemplo, el simple hecho de organizar una reunión. Antes uno se subía al avión para encontrarse con sus clientes, para que se conozcan, para crear enlaces. Ahora todo es virtual con las fallas que acabamos desafortunadamente por culpa mía, que acabamos de constar. Entonces ya se adaptaron sus clientes a esa nueva forma de hacer negocio con el exterior. Yo creo que sí. Eh, y aquí resalto ahorita Que que no hablas es a la eso. antigua, que ahora es pues todo en No, no, pantalla. la antigua no va a volver. Eso sí, garantizado. Pero quiero hacerte esta De anotación, Luis. emborrachar al cliente con un buen traguito de aguardiente antes de que firme el contrato. No, eso no va a volver. O eh, por lo menos no como lo y conocíamos. después de Pero ven, un te show cuento, al delirio. Sí. te cuento una oportunidad que sí salió a raíz de todo esto. Y es que no perdamos el foco, porque ahorita nosotros, o sea, ya se nos olvidó la pandemia y estamos, no, el paro, Colombia, suroccidente, no sé qué, pero es que el desajuste en las cadenas logísticas afectó a todos los países Mm, por igual.
Y entonces vemos que todos los países de este hemisferio perdieron conexión y perdieron esa continuidad que se tenían con las exportaciones, pues desde el lejano oriente, importaciones para nosotros. Y de allí salió una oportunidad muy, muy grande en ese mismo sentido de diversificar el riesgo. Empresas de este hemisferio están buscando nuevos proveedores más cercanos y allá hay una oportunidad muy interesante. Lo otro que se viene hablando es buscar orígenes más cercanos o relocalización de empresas. Yo no soy tan optimista, pienso que sí se va a dar. Va a haber empresas y tecnologías del lejano oriente que se van a ubicar aquí en Perú, Ujú. en México, digamos que somos los países más llamados a recibir esas inversiones por facilidades logísticas, por cercanías y por ser La realidad eh, no urgente son los chinos, para llamar sobre las cosas por su nombre, son empresas chinas, y coreanas también y coreanas también, sí. japonesas. Ah, ok. Ujú. Entonces, yo pienso que allí sí hay una oportunidad en esa relocalización de empresas o de plantas de producción o por lo menos de bodegas que se establezcan aquí más cerca de sus clientes para atenderlos desde, digo yo, un hub Buenaventura, como volverlo hub de la carga de estas empresas para poderlos atender a 5 días, a Mm, 7 días de tránsito, o un Panamá, un sí. México, un Perú que tiene un desarrollo portuarios interesantes. Entonces allí yo creo que sí nos va a cambiar la manera de hacer negocios y ya muchos empresarios están buscando esas oportunidades y desde allá hemos visto misiones de empresarios mirando Buenaventura, mirando Callao, mirando el mismo Panamá, que es súper interesante por las condiciones que tienen. Ubicar una producción o por lo menos ubicar una bodega para atender de forma más cercana a los clientes. Pero en su opinión, ¿no volverán los eventos presenciales como por ejemplo Colombia Moda, que ya volvió, fue todo un evento, pero aquí en el suroccidente no hay ningún evento presencial programado Sí, para... sí, ¿Sí? sí volverán, pero tendrá una connotación diferente. Mira, te cuento una historia ya para ir redondeando. Yo trabajé muchos años en medios de comunicación, en periódicos, en el medio escrito. Ujú. Y en esa época, te estoy hablando de hace más de, mejor ni te cuento, pero más de 15 años. En esa época se empezó como una concepción de que a futuro, estamos hablando de unos 20 años Mm, adelante, ya más o menos ahorita, eh, poder tener el periódico impreso, sí. tocarlo, olerlo, iba a tener una concepción de como de lujo, de Mm, un tema diferente, de no ir a andar a las carreras con la web, sino tenerlo impreso, poderlo leer, poderlo analizar. Era como esa concepción un poco romántica, ¿cierto? Eh, Así lo pensábamos hace más de 15 años que el periódico impreso iba a ser. Obviamente los desarrollos nos están llevando hacia otro lado, pero así mismo veo yo el tema de eventos. O sea, antes hacíamos eventos incluyendo la asociación por todo, el comité, y te cuento hace 8 años que yo llegué a la asociación, los comités de comercio se hacían exclusivamente en Bogotá y mm, viajábamos 10, 15 personas desde Cali a ver el comité, que era mm. una reunión de 2 horas y por la importancia, pues nos pegábamos el viaje, pagábamos el tiquete, perdíamos todo el día. Eh, no por la pandemia, porque nuestro desarrollo virtual viene desde antes, empezamos a transmitir los comités vía virtual y superamos todos los inconvenientes técnicos y últimamente funcionaban bien. Por eso, cuando llegó la pandemia para nosotros fue, listo, vamos a dejar de hacer los presenciales, pero este canal ya estaba, o sea, ya teníamos el software, todo el hardware Mm. montado, nuestra área de TI ya tenía como todo eso muy, muy bien amaestrado, digo yo. Entonces, los eventos volverán. Yo pienso que pueden ser eventos híbridos, donde los que vamos al evento, o sea, yo extraño mucho ese contacto con la gente, ese poder salir a charlar, bueno, y no sé en qué estás, y no sé qué. Los que estamos es por ese contacto con la gente, Sí. pero el que no puede ir
va a ser obligatorio en esos eventos que lo podamos transmitir vía streaming, así como estamos hoy conectados tú y yo. Pero yo creo que es necesario volver esa presencialidad. Ya Sí, no con la las ferias, frecuencia, sí, sí, no va a ser con la frecuencia de antes, pero yo estoy seguro que sí van a volver eventos presenciales. Yo insisto mucho ya con los empresarios. Ven, si tienes la oportunidad, si te sientes a gusto, yo voy y te visito, tengamos ese contacto. Llevamos más de año y medio sin vernos, es importante. Y ya mucha gente está diciendo, listo, tal. Aquí yo tengo mi tapabocas y estoy atendiendo en mi oficina a la gente y abro la ventana, hacemos ventilación, nos ponemos el tapabocas con toda la bioseguridad, pero ese contacto hace falta. Yo creo que debe volver sin duda. sí, porque en las ferias se consiguen tarjetas de presentación, hay toda la gente que se conglomeran por la cafetería, las cafeterías y todo eso. Entonces, hay más los conferencistas, más muchas cosas que ocurren en esos escenarios. Y hablando un poco del futuro también, ¿qué pasa con la mano de obra? Primero, en el número de como de empleos perdidos, es decir, ¿cómo es el mercado laboral en el sector exportador? Y si volvieron a contratar a sus ex empleados, sus clientes volvieron acá. Y la otra pregunta es en la capacitación de los jóvenes, es decir, hay que cambiar también la forma de enseñar a, a exportar, capacitarlos a esos nuevos escenarios de exportación. Bueno, pues vamos por partes. Lo primero, el empleo en las áreas de comercio exterior y sobre todo en Sí. las empresas exportadoras. Yo creo que la mayoría se mantuvo o se recuperó muy rápidamente porque pues esta pandemia y este paro pues no nos obligó a hacer unos cambios estructurales en los modelos de producción o en las tecnologías. Sin embargo, yo pienso que a futuro esto sí va a acelerar ciertos cambios tecnológicos para intentar depender menos de la mano de obra, de la Ujú. gente, del personal, tareas improductivas. ¿A qué va? Una encuesta que salió recientemente, eh, sumando peras con manzanas, decía que un trabajador de Estados Unidos hace lo que 5 en Colombia. La Ujú. productividad en Colombia es muy baja. Hay unos sectores que era 8, otros que era 3, etc., pero el promedio daba como 5 mal contados. Entonces, para nosotros ser competitivos y sobre todo en los temas de comercio exterior, donde estamos compitiendo a nivel global, tenemos que aumentar esa productividad y sin duda va a estar en la automatización. Cuando yo era chiquito, a mí me decían y me educaron en función de que cuando tú seas grande, el mundo va a estar lleno de robots. Y entonces hoy vemos y hay gente que dice, no, se equivocaron. El mundo no está lleno de robots. Digo, Mm. sí, están en todos lados, sino que no son como tú te los imaginas. Los robots están en el software. O sea, el Sí. 99% de los robots a nivel global son software. Y Mm. yo creo que ahí hay mucho que trabajar en las relaciones con los clientes, en los software automatizados que nos generen esa productividad, en poder salir a vender más, donde ya no le vamos a vender en las ferias a las personas, sino que es gente súper especializada en software y le vamos a vender algoritmos. O Sí. sea, ni siquiera máquina, persona, sino máquina, máquina, para que la máquina, el algoritmo de mi cliente nos destaque. O sea, en eso estamos compitiendo ahorita y hacia allá tiene que ir la capacitación de la gente. Obviamente van a haber tareas manuales, pero ayudadas de máquinas que generen mayor productividad. Te doy un dato. La semana pasada se cerró uno de los principales puertos de China. Mm. ¿Y cuál fue el lío? O
sea, es tan automatizado y tan especializadas las máquinas, allá tienen grúas y los que mueven los contenedores son o sea, automatizados. No hay gente que mueva un contenedor del punto A al B. Mm. Allá el algoritmo te dice, vamos a preparar estas salidas y entonces él mueve contenedores de un lado a otro, pick el que es, lo lleva un quinta rueda sin tripulación y lo lleva allá. Pero finalmente detrás de eso hay personas. Y hubo un brote de COVID y se llevó un turno, hicieron contingencia y finalmente les tocó cerrar y el empleo es tan especializado que no lograron encontrar quién lo reemplazara. Les tocó cerrar, eran como 160 personas únicamente que operaban el puerto en los 3 turnos. Fue una vaina de locos. Uno dice, listo, no Uf. dependemos de la gente, pero es tan especializado que hacia allá tiene que ir todo el tema de capacitación. En esos puestos altamente tecnológicos, altamente en función de automatización. Y la robótica, como te digo, no es como nosotros no lo imaginamos. La robótica está allí al interior de esos software y en eso hay que trabajar mucho. Y ningún área, ningún sector es ajeno a eso. Hacia allá tiene que ir la capacitación. ¿Y qué tal los idiomas, que es un punto débil también de Colombia desde hace mucho tiempo, en especial en inglés? ¿Ya se va mejorando la situación o no? Que es el idioma de los negocios, Mejorando, pero entonces, bueno, mejorando no a la velocidad que uno quisiera, pero yo te doy otra estadística. Dentro de 10 años en Estados Unidos va a haber más hispanos hablantes que angloparlantes. ok, sí, Y entonces allí yo veo una tendencia y con muchas parejas de estadounidenses con colombianos, conocidos míos, y yo veo que el futuro va a ser así. Vos ves y el señor gringo de toda la vida habla en inglés y la señora le contesta en español y la señora dice que no sabe inglés pero le entiende todo y el señor dice que no sabe español pero le entiende todo. Yo creo que un futuro, y uno lo ve en Europa así, porque allá pues mm, la compenetración es desde hace muchos años, tú tienes a 20 minutos el que habla sí, alemán, sí, con el que habla sueco, con el que habla español y todos medianamente se entienden. Entonces yo no veo así como a futuro, entre unos 20, unos 50 años, de que todo el mundo hable un solo idioma y que todo el mundo tenga que hablar inglés para hacer negocios. Esa es la realidad de hoy. Y te digo, estamos atrasados. Pero yo pienso que la realidad en un futuro inmediato es que, así como yo tengo la sí, responsabilidad de hablar inglés para poderme entender con la gente de Estados Unidos, allá ya hay muchas escuelas bilingües, inglés-español, porque sí, los angloparlantes están interesados en hablar español. Y terminaremos hablando así. Tengo muchos amigos que lo hacemos así. O sea, yo hablo inglés, ahí sí como decía un meme machucado, pero lo podría hablar, pero no es la lengua materna. Tú lo entenderás, en los primeros sí. años uno se agota más hablando en inglés porque no es su lengua materna. Y entonces con estos amigos yo les hablo en español y ellos me hablan en inglés y nos entendemos. Yo veo un futuro más o menos así como híbrido, Ah, porque muy pronto el español va a ser una lengua muy, muy difundida, el inglés va a estar mucho más difundido y donde tenemos la gran dificultad es las relaciones con el lejano oriente, el mandarín. sí. Te digo, es complicado sobre todo para nosotros los occidentales. Yo estudié 2 meses en mandarín Ah, no diga. y no, Pero o sea, yo, en Hong Kong tengo una sobrina que vive en Hong Kong y allá no hablan el mandarín sino el cantonés, que es un idioma un poco cantonés. distinto. Y pues una gran parte del negocio con la China se hace se realiza con los ejecutivos y las empresas ubicadas en Hong Kong. Entonces es otro, y todos hablan en inglés por el pasado colonial. Entonces, Y yo me entendía muy bien con mi profesor de mandarín. Yo vivía en ujú, Malasia en esa época y viajaba a China y nadie me entendía. Entonces, no, deje así. Pero es muy distinto. Entonces, obviamente la invitación es, todos tenemos que hablar inglés y una falencia que tienen nuestros colegios aquí.
y yo personalmente estaba muy interesado en aprender portugués. Me parece súper importante aprender portugués porque Sí, nosotros tenemos a Brasil como si fuera de otro continente. Siempre hablamos Latinoamérica y Latinoamérica sí, excluye Brasil. Si nosotros tuviéramos por lo menos la barrera idiomática superada, tendríamos más integración económica y comercial con Brasil, estoy seguro, porque uno ve empresas que quieren llegar aquí, tengo un cliente brasilero y no se consigue quien te hable portugués acá. Eh, entonces, yo creo que en eso sí nos falta esa integración con Brasil. Lo tenemos aparte y mucho es por el idioma, porque nosotros compartimos cultura. O sea, nosotros nos entendemos muy fácil con un brasilero, somos igual latinos, pero yo pensaría que esa es una falencia grande y deberíamos también trabajar en un tercer idioma que es muy fácil lograr hablar portugués. completamente de acuerdo. Yo también tomé cursos de portugués, pero ya en ese momento Alex tiene convenios con algunas instituciones educativas aquí en el valle para capacitar en la parte de comercio internacional y cómo es la cosa, cómo funciona y con quién se están vinculando. Nosotros, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, en temas de capacitación, pues los primeros llamados son las universidades, algo que ya es pues, muy a título personal, pero que compartimos muchos ejecutivos en estos temas de comercio exterior, es que desde el colegio, pues no digamos que aprendan comercio exterior ni internacionalización, pero sí que eduquen a nuestros niños con una visión más global. Eso sí nos hace falta. No, es que hay que moverse a México, hay que moverse a los países Sí, orientales, hay que moverse a Europa. O sea, eso lo deberíamos conocer y es que ese es el mundo actual. Los ejecutivos hoy están aquí, los mueven por otro lado, y eso debería estar dado entre la cultura de nuestros niños. Para nosotros que estamos más adultos es muy difícil uno moverse, entender otras culturas. Cuando empecemos a explorar, te lo digo porque yo ya lo hice, pero cuando empecemos a explorar como país esas culturas árabes, sí. musulmanas, ahí nos damos cuenta que nos falta mucho en educación, en entender diferentes culturas. Eso también debería ser desde el colegio. Ya en la universidad, pues temas más especializados en comercio Mm, exterior. Tenemos unos programas muy interesantes en la ciudad de Cali. Te puedo hablar de la Universidad San Buenaventura, con todos los temas marítimos y mm, portuarios y carreras en comercio exterior. El ICESI, ni se diga, la Universidad Autónoma de la cual me gradué yo también en temas de comercio exterior y mm. especialización, y están trabajando en la maestría, pues son los llamados. Y nosotros ya en temas no formales y más especializados, nosotros llegamos es a la empresa a resolver temas muy particulares a través de la capacitación y la consultoría, nosotros trabajamos esos temas. Pero, ¿cuál es el perfil de las personas que trabajan en el sector exportador? Pues yo cursé una especialización en logística, gerencia logística, y me di cuenta que en su mayoría son ingenieros. Entonces, hay un poco de todo, es decir, con perfiles muy distintos o a ustedes lo que necesitan como nómina, como mano de obra, son más técnicos, ingenieros o personas que, como dices, muy bien saben de otras culturas. Entonces, ¿cómo es el reclutamiento en este momento? Pues mira, yo soy economista Mm, y tengo un MBA y toda la vida he hecho comercio exterior. Entonces yo creo que el principal requisito allí es tener esa visión global. mm, Yo creo que eso es lo que más valoran las empresas, o sea, alguien que se pueda mover por el mundo, que se pueda relacionar con la gente, porque así no esté directamente en temas comerciales,
¿cierto? De comercio exterior, quienes están en logística, quienes están en servicio al cliente, tienen que tener como esa visión y ese relacionamiento con las personas y con las diferentes culturas. Obviamente el idioma es súper importante. Yo creo que tendrá una ventaja significativa el que sepa ya no dos, o sea, dos es requisito, pero el que hable tres o cuatro idiomas tendrá una ventaja en Pues sí, este sector la de tremenda, sí. internacionalización. Eh, yo creo que más que eso, y obviamente ya en temas más particulares, pues obviamente quienes están en comercio exterior, profesionales en comercio exterior o derecho, es una carrera muy demandada en áreas de comercio exterior porque tiene que ver con temas aduaneros cambiarios, donde se requieren muchas competencias de los abogados, ingenieros, economistas, incluyo allí me he encontrado con muchos economistas en estas áreas. Mm. Eh, y ya cuando hay industrias pues, muy particulares, pues en temas de medicina se encuentran unos médicos en áreas de desarrollo de industrias de medicina, eh, en petróleos, pues ni se diga, Sí. es un área súper internacional, ellos no tienen países, o sea, eso no conoce fronteras. ¿No? Abogados también, todos los expertos en derecho. Y Así es. am, también Colombia cuenta con una diáspora, una comunidad en el exterior muy importante, como casi 4 millones. ¿Existe dentro de esa gran diáspora colombiana algo parecido a lo que hacen los chinos, es decir, una red de como de difusión, de promoción de los productos y de la imagen de Colombia en el exterior? Trabaja con los colombianos que viven en la Florida, en California, en Nueva York, en Dubái, en la UE, en España. Pues, ¿les sirven de algo o no? No, yo creo que el tema de los chinos es muy profundo y viene como incluido en su cultura. O sea, ese Sí. arraigo, esa, en función Y de los ayudar japoneses a... trabajan, los japoneses y los coreanos también lo hacen. Sí, sí, nosotros no tenemos esa cultura, pero sí pues nos apoyamos mucho en toda esta gente que ya tiene el conocimiento pues de la plaza, en los diferentes lugares, y tú te encuentras colombianos yo creo que en todas partes del mundo. Además Sí, que a donde vas nos hay un colombiano. distinguimos muy fácil. Bueno, Pierre, Sí, yo creo que ya sí. podemos ir cerrando por Sí, 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 cuestiones de tiempo. sí, sí, porque y por culpa mía, porque esa demora por una falla que se me presentó. Pero le agradezco muchísimo, doctor Castaño, por su disponibilidad, por esa charla que me pareció apasionante, a mí me encantó. Aprendí muchísimo del tema y creo que nuestra audiencia también. A, a nuestra audiencia también le va a encantar. Me da mucha pena con doña Catherine que no pudo juntarse con nosotros nuevamente, pero le agradezco también por todo el apoyo y toda la ayuda que me brindó para armar ese conversatorio con usted. Y espero que muy pronto, bueno, volveremos a hablar sin fallas técnicas Claro que sí, para comentar las últimas noticias de la Naldex y del comercio exterior, porque claro que sí, Pierre. eso sí va a ser un tema bien, bien interesante. Pues hay preguntas que no alcanzamos a tocar, como la articulación con la Cámara de Comercio, con el Ministerio de Comercio, con el Gobierno Nacional de Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior, con ProColombia también, cómo trabajan juntos con
Entonces, para una próxima, sería interesante que también abordemos esos temas para que la gente entienda bien, porque no lo entiendo bien, cuál es el papel de cada uno, que trabajan todos con el propósito de promocionar las ventas y la imagen de economía exterior, pero cada uno con su escenario y su papel. Entonces, muchísimas gracias por todo. Fue un gran placer para mí. Le pido 1 millón de disculpas por la falla. Es un problema que tengo que solucionar con esa plataforma. Y bueno, que tenga un lindo fin de semana. Y que, bueno, a la próxima, espero que tengamos la oportunidad de conocernos en físico de forma presencial. Para mí será un inmenso placer. Claro que sí, Pierre. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad cuando quieras nos volvemos a reunir. Muy, muy agradable la charla, así distendida, así como tú dices. Hablar de lo que nos da la gana es muy, muy interesante. Y un saludo pues a toda tu audiencia. Lo que necesiten por acá por Analdex, con muchísimo gusto. Estamos a su disposición y que pronto nos volvamos a ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues con unos días de retraso, le deseo un feliz día de la independencia, porque bueno, y la independencia económica por medio de las exportaciones también es un tema muy relevante. Entonces, muchísimas gracias, que estés muy bien, y un saludo a toda la Analdex y las empresas que trabajan con ustedes, y a nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.